El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la Gerencia Social, Autoridad Mundial en Pobreza y asesor especial de numerosos países y organismos internacionales. El informe Klicksberg ha sido nominado al Premio Emmy Internacional en 2014. Los seres humanos hemos nacido de tal modo, o sea, necesitamos del maestro, de alguien que dispare las potencialidades. Educar, a diferencia de informar, permite que haya después hombres y mujeres que hagan las cosas, que transformen la sociedad. Y lo central es el maestro. La figura del maestro es una figura valorizada permanentemente por la sociedad, por la familia y respetada profundamente por los niños. Hay una larga historia en América Latina de maestros que han marcado el camino. El maestro es la clave. Hay pocas cosas en las que la mayoría del género humano está de acuerdo. Es central para los países, es central para las familias, es central para la vida. La educación es un bien de los más importantes. Esto tiene orígenes en la reflexión más antigua del género humano. La educación es un compromiso de derechos humanos esencial de cualquier sociedad organizada. Si no da educación, está privando, está violando el derecho de las personas al desarrollo de sus potenciales, está condenándolas, de hecho, y en cuanto más crece el conocimiento, mayor es el significado de la exclusión de la educación de sectores, de vastos sectores del género humano. Pero no todo es tan simple. La educación es al mismo tiempo un campo de batalla en donde compiten diversos proyectos de sociedad. Y eso se expresa en la llamada educación de élites, aquellos países en donde los que tienen el poder han decidido que la educación esté circunscripta a las élites y que predomine en la mayor parte de la población dificultades estructurales para acceder a educación de buena calidad. Eso es lo que sucedió en el Chile de la dictadura militar de Pinochet. Se constituyó un sistema de desigualdad en el acceso a educación expresamente planificado en esa dirección. Llegar a la universidad solo era posible para aquellos que pertenecían a sectores de altos ingresos de la sociedad, y la educación era totalmente desigual en su calidad de acuerdo a el estrato social. Esto
de la privatización, el arancelamiento, del sistema crediticio para financiar los estudios superiores, que eso se frene, porque en Chile llevamos 30 años con eso y no dio buenos resultados. Por ello fue tal la bomba de indignación que estalló en los últimos años en Chile, en donde los llamados pingüinos, o sea, los chicos que vestían un uniforme que los asemejaba al pingüino, de la escuela primaria, de la escuela secundaria y después los universitarios, salieron masivamente a la calle a pedir educación para todos y a pedir educación de buena calidad y a pedir que la educación no sea objeto de lucro, que no pueda ser objeto del mercado por ser demasiado importante para la sociedad. Lucha por una educación de calidad para todos, hay un actor que es el actor central. ¿Qué quiere decir educación de buena calidad para todos? Desde ya que se necesita una infraestructura adecuada, o sea, se necesita que haya escuelas que puedan contener a todos y que haya cupos, que haya escuelas dotadas de los instrumentales necesarios en educación en el siglo XXI, por ejemplo, las computadoras, el Wi-Fi, bibliotecas a la altura de estos tiempos. Todo eso es imprescindible. Pero puede existir todo eso y, sin embargo, no producirse lo de fondo, que es el crecimiento de los chicos, su desarrollo, si no anda bien lo que es central. Principalmente uno educa aprendiendo, y aprende educando. Y esto es una educación que la generamos en la convivencia, en lo comunitario, entre todas y todos. Y lo central es el maestro. Desde los comienzos de la historia, el maestro es la posibilidad más importante de que los niños crezcan. Los seres humanos hemos nacido de tal modo. O sea, necesitamos del maestro, de alguien que dispare las potencialidades. El maestro es la clave. Finlandia es considerado uno de los países más exitosos del mundo en materia de educación actualmente. Y cuando se explora las causas del éxito de la educación en Finlandia, se encuentra con que este país, por un lado, dedicó a educación recursos altamente significativos. Para la UNESCO, los recursos no deberían ser nunca menores al 6% del Producto Bruto para hacer viable una educación razonable.
cargo de maestro es una profesión que tiene características casi inversas. Ganan mucho menos que el Producto Bruto per cápita de los países en América Latina. En la sociedad, el neoliberalismo ha cultivado estigmas sobre los maestros, que sería una ocupación para los menos capaces, que aceptan trabajar en ella, o desde el machismo y desde la discriminación de género, una ocupación para mujeres, básicamente. Todos estos estigmas más echarles la culpa finalmente de los bajos resultados educativos en algunos de los países hacen que la figura esté desvalorizada. Y sin embargo, ¿cuántos logros en educación en países de América Latina? Bolivia tenía, cuando comenzó el gobierno hegemonizado por los movimientos sociales y los indígenas de Bolivia, tenía una de las tasas de analfabetismo más altas de toda América Latina, un continente con una tasa de analfabetismo significativa. En pocos años, con un gobierno representativo de la mayoría indígena de la población, no solo se enseñan las lenguas nativas, el quechua, el aymara, en la escuela, sino que ha desaparecido virtualmente el analfabetismo en Bolivia. La UNESCO lo ha certificado como país libre de analfabetismo. Y la gran diferencia la han hecho los maestros anónimos. El maestro hace muchas cosas, además de dictar clases. Los maestros en los lugares pobres de una América Latina que con progresos muy importantes, en UNASUR, sigue teniendo una tercera parte de toda la población por debajo de la línea de la pobreza, 160 millones, los maestros les toca velar por la alimentación de los niños, les toca estar pendientes de sus enfermedades, les toca tratar de que los padres los envíen al colegio y cuando eso se interrumpe tratar de hacer reaccionar a la familia pobre. La Argentina está poblada de maestros anónimos y de maestras anónimas. No hubiera sido viables los logros educativos del país, la ampliación de la matrícula, su llegada a las regiones más pobres del país, la casi desaparición del analfabetismo, sin la figura del maestro anónimo, aquel que no va a aparecer en los periódicos, pero que es un cimiento, un pilar de la construcción del país y que está restituyendo estos derechos humanos permanentemente a los chicos. En la Argentina el maestro anónimo no lo hace por dinero, porque lo hace por otros motivos. Cuando hay interés en la educación, eso se pone como prioridad en los marcos de las políticas públicas. Argentina hoy invierte el 6,5% de su Producto Bruto en educación, el doble que en la época de los 90, y una de las mayores inversiones educativas de América Latina, y eso está estipulado a través de la Ley de Financiamiento Educativo. Cuando hay todo eso, se produce esto que es casi un fenómeno. Del 2008 al 2013
ha crecido en un 31% el número de estudiantes de los institutos donde se forman los maestros y de los profesores de primaria y de secundaria en el país. Esto significa que hay actualmente 400.000 chicas y muchachos estudiando para maestros y profesores en el país. Hay una larga historia en América Latina de maestros que han marcado el camino. No vamos a poder internarnos en todos los que merecerían ser mencionados, pero aquí muy cerquita, en los comienzos del siglo pasado, un maestro popular, un maestro totalmente de pueblo que se llamó Almafuerte, que estuvo allí fundando escuelas desde los 15 años de edad y recorriendo algunos de los lugares más pobres, en la mayor pobreza personal, entregando toda su vida al magisterio y al magisterio entre los pobres. Y Almafuerte finalmente fue reconocido por el Congreso con una pensión vitalicia cuando ya le quedaba muy poco tiempo de vida. O puede ser también una experiencia más. La América Latina de la Independencia tuvo un maestro en el centro de sus acontecimientos históricos que se llamó Simón Rodríguez, porque sus teorías educativas fueron totalmente avanzadas para la época y construyó una escuela nueva basada en el alumno que aprende a través del desarrollo de sus potencialidades. Lo que se dice hoy en el siglo XXI lo trató de practicar Simón Rodríguez en pleno siglo XVIII. Fue nada menos que el maestro de Simón Bolívar. Simón Rodríguez decía cosas como estas: el hombre no es ignorante porque es pobre, sino lo contrario. Instruir no es educar, ni la instrucción puede ser un equivalente de la educación. Quería decir, no basta bajar el conocimiento, entregarlo. Lo más importante es lo que sucede dentro del educando. Llamar, captar y fijar la atención son las tres partes del arte de enseñar. Y no todos los maestros sobresalen en las tres. Simón Rodríguez desarrolló una escuela volcada a enseñar oficios, a buscar salidas laborales prácticas. Los oficios eran despreciados por el colonialismo español. Se consideraba a los oficios reservados para gente de los grupos inferiores. Simón Rodríguez decía: enseñen a los niños a hacer preguntones, para que, pidiendo el porqué de lo que se les mande a hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad, como los limitados, no a la costumbre, como los estúpidos. Maestro de Simón Bolívar, maestro de generaciones, Simón Rodríguez el Loco. Afortunadamente hubo muchos maestros locos después en la historia de América Latina que recibieron esa inspiración original. Hubo muchos otros y hay muchos otros todos los días. Los maestros anónimos, contra la corriente, contra el ataque permanente a la figura del maestro, contra la desvalorización, contra los bajos sueldos. América Latina no es Finlandia en cuanto a la condición de maestro. Sin embargo, ¿cuántos maestros anónimos movilizados por idearios como el de Simón Rodríguez? Volviendo llenos de plenitud de dictar sus 8 horas de clase sin otra recompensa que la misma que tuvo Simón Rodríguez, que educar
a diferencia de informar, permite que haya después hombres y mujeres que hagan las cosas, que transformen la sociedad, que logren crear una sociedad cada vez mejor, donde se revalorice totalmente esta profesión que es un privilegio, que es la profesión de maestro, que es inherente a la posibilidad de hacer florecer a los seres humanos. A los maestros anónimos, a todos esos maestros en la Argentina y en toda América Latina, no están solos en esa pelea. Somos la gran mayoría que entendemos que están en el principal frente por construir una Argentina mejor. El de la educación en valores, el de la educación en solidaridad, en amor, en ciudadanía. Ustedes sí que merecen la máxima bíblica. La llevan adelante todos los días. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.